El 2 de febrero de 1943, a las 7:30 de la mañana, el mariscal Friedrich Paulus salió del sótano de los almacenes Univermag en Stalingrado con las manos en alto. Detrás de él, 91.000 soldados alemanes, 24 generales. El Estado Mayor completo del Sexto Ejército, la formación más poderosa que la Wehrmacht había desplegado en la historia de la guerra. Todo eso era ahora de Stalin. Hitler lo vio desde Berlín y entendió lo que significaba antes de que los comunicados llegaran. No era solo una derrota militar. Era el símbolo más poderoso que un enemigo podía capturar, el primer mariscal alemán rendido en combate en toda la historia de la guerra moderna. Vivo, fotografiable, usable. Y entonces Hitler recordó que él también tenía algo. Tenía al hijo de Stalin. Lo que ocurrió en las semanas siguientes no fue una negociación entre dos padres que querían recuperar lo que habían perdido. Fue una partida de ajedrez estratégica en la que dos sistemas totalitarios calcularon. Con la misma frialdad con que calculaban bajas y kilómetros de avance, cuál de los dos activos humanos valía más en el tablero de la guerra de información de 1943. Hubo una reunión en Berlín en la que los estrategas de Goebbels presentaron a Hitler los números. El valor propagandístico de Yakov Djugashvili en términos de impacto proyectado sobre la moral soviética si hablaba, versus el valor que Paulus vivo en Moscú ya estaba produciendo sin que los soviéticos tuvieran que hacer nada. Esa reunión terminó con una propuesta formal de canje enviada a través de canales diplomáticos. Volveremos a esa propuesta. Lo que Stalin respondió y las razones estratégicas detrás de esa respuesta son la escena más oscura de todo lo que vas a escuchar hoy. Porque Stalin tenía razón, y esa razón mató a su hijo. Esto no es la historia de un padre que abandonó a su hijo. Es la historia de cómo las guerras se ganan también con símbolos, y de cómo en 1943 Stalin ejecutó la maniobra de propaganda más fría y más efectiva de toda la Segunda Guerra Mundial. Para entender la magnitud estratégica de lo que Stalin capturó en Stalingrado, necesitas entender exactamente qué era Friedrich Paulus y por qué su rendición era un activo de una naturaleza diferente a cualquier otro prisionero de guerra de la historia del conflicto. Para entender por qué la rendición de Paulus fue el activo estratégico más valioso que Stalin capturó en toda la guerra, necesitas entender la escala de lo que ocurrió en Stalingrado entre agosto de 1942 y febrero de 1943. El Sexto Ejército Alemán era la formación más poderosa que la Wehrmacht había desplegado en una operación única desde el inicio de la guerra. 300.000 soldados, más de 1.000 tanques. El objetivo era tomar Stalingrado, cortar el suministro de petróleo soviético desde el Cáucaso y partir el frente oriental en dos mitades que el ejército alemán podría eliminar por separado. Era el plan que iba a ganar la guerra en el este. La Operación Urano soviética, lanzada en noviembre de 1942, rodeó al Sexto Ejército completo en el bolsillo de Stalingrado. 300.000 soldados alemanes cercados en la estepa rusa en el invierno más frío de la guerra, con suministros insuficientes, sin posibilidad de ruptura del cerco, esperando una columna de rescate que nunca llegó con suficiente fuerza. Hitler ordenó a Paulus resistir. Le prometió rescate. Le envió el bastón de mariscal de campo 2 días antes de la rendición, con el mensaje implícito que todos en el Estado Mayor entendieron. Ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás. La tradición era morir. Paulus había diseñado el plan original de la invasión de la Unión Soviética, la Operación Barbarroja. Era el arquitecto intelectual de la campaña que había llegado a las puertas de Moscú. Hitler lo había promovido a mariscal de campo 2 días antes de la rendición,
enviándole el bastón de mando con un mensaje implícito que todos en el Estado Mayor alemán entendieron. Ningún mariscal alemán se había rendido jamás. La tradición era morir en combate o suicidarse. Paulus se rindió. Eso era propaganda soviética gratuita de una potencia que ningún comunicado de prensa podía igualar. El arquitecto de Barbarroja capturado. El primer mariscal alemán vivo en manos enemigas. 91.000 soldados del ejército que iba a conquistar la Unión Soviética, ahora marchando hacia los campos de prisioneros soviéticos. Cuando las fotografías de Paulus, siendo escoltado por oficiales soviéticos, llegaron a las redacciones de los periódicos del mundo, el Ministerio de Propaganda de Goebbels publicó que el mariscal había sido capturado herido e inconsciente, que no había habido rendición voluntaria. La narrativa oficial alemana intentaba proteger el símbolo, pero 91.000 prisioneros alemanes marchando hacia el este eran más difíciles de negar que cualquier comunicado de prensa. Las fotografías de soldados alemanes con las manos en alto en la estepa de Stalingrado circularon por todos los países neutrales. Llegaron a las colonias que los alemanes pretendían mantener bajo control. Llegaron a los territorios ocupados, donde las poblaciones llevaban años esperando una señal de que el Reich era derrotable. Esa señal era Paulus. Los efectos sobre la moral alemana fueron documentados por los propios servicios de inteligencia del Reich. La rendición de Paulus produjo una crisis de confianza en el mando militar alemán que las victorias del año anterior no habían podido crear. Si el sexto ejército podía ser destruido, cualquier ejército podía serlo. Si Paulus podía rendirse, la guerra no era invencible. Stalin sabía exactamente lo que tenía y sabía cómo usarlo. Seguimos avanzando hacia esa propuesta de canje. Recuerda, Hitler tiene a Yakov, Stalin tiene a Paulus. Los dos son armas. Solo uno de los dos tiene el arma que ya está funcionando. Mientras te explico qué era Yakov para los alemanes, la propuesta de canje se está construyendo en Berlín. Para entender el valor estratégico de Yakov en manos alemanas, necesitas entender qué llevaban intentando hacer con él desde julio de 1941. Yakov Djugashvili, teniente de artillería del Ejército Rojo, había sido capturado en las afueras de Vitebsk el 16 de julio de 1941, 24 días después del inicio de la invasión alemana. Su batería de artillería había sido rodeada y destruida en el caos de los primeros días del Blitzkrieg en el este, cuando las líneas soviéticas colapsaban con una velocidad que ningún plan de defensa había podido prever. Yakov tenía un mes de experiencia como comandante de batería. Era su primer destino de combate. No fue capturado por cobardía ni por rendición voluntaria. Fue capturado porque su posición fue aniquilada y no tuvo opciones. Pero en el contexto político soviético de julio de 1941, cuando Stalin intentaba explicar a su pueblo por qué el ejército más grande del mundo estaba siendo destruido en semanas, la captura de cualquier oficial tenía una sola categoría disponible: sospechoso de traición. Los alemanes identificaron su nombre en los documentos y lo trasladaron de inmediato a instalaciones especiales. Goebbels entendió el valor del activo en menos de 24 horas. El hijo de Stalin en manos alemanas pidiendo a los soldados soviéticos que se rindieran era el instrumento de desmoralización más poderoso, disponible en todo el frente. El plan de Goebbels era directo. Una grabación de 30 segundos con la voz de Yakov transmitida por radio sobre las líneas soviéticas. Los panfletos con su fotografía y sus palabras lanzados desde aviones. El mensaje: si incluso el hijo del líder supremo reconoce que la guerra está perdida, los soldados del Ejército Rojo tienen razón en rendirse. Los analistas del Departamento de Operaciones Psicológicas del Ejército Alemán, el Abteilung Propaganda, calcularon los efectos proyectados con la misma metodología con que se calculaban los efectos de las operaciones blindadas. Variables de alcance, densidad de exposición,
perfil de la audiencia objetivo, vulnerabilidad psicológica del sector del frente. Seleccionado. Los analistas alemanes proyectaron que ese material podría producir entre 15 y 20% de incremento en las rendiciones soviéticas en los sectores donde la moral ya era frágil. Traducido a divisiones, ese porcentaje representaba la diferencia entre sostener el frente y que el frente colapsara en determinados puntos críticos. Era una arma de destrucción masiva en formato de 30 segundos de audio. El problema era conseguir que Yakov grabara esos 30 segundos. 17 sesiones de interrogatorio entre julio de 1941 y finales de 1942. Los mejores especialistas del aparato de Goebbels. Promesas, presiones, argumentos, acuerdos. Yakov no dijo nada utilizable en ninguna de las 17 sesiones. Los alemanes tenían su imagen. Nunca pudieron tener su voz. Para el otoño de 1942, Goebbels había tenido que admitir que el activo más valioso de la guerra se había convertido en un activo parcialmente inutilizable. Podían mostrar fotos de Yakov, no podían mostrar a Yakov hablando. Y una foto sin voz era propaganda de segundo nivel, potente, pero no lo que habían planeado. Lo que viene está documentado en los archivos militares alemanes y soviéticos desclasificados después de 1991, en los informes de inteligencia del Reich sobre el valor propagandístico de Yakov, y en los registros del proceso de Nuremberg, donde Paulus testificó. La rendición de Paulus, en febrero de 1943, cambió el cálculo alemán sobre Yakov de forma inmediata. Hasta ese momento, Yakov era un activo de valor potencial. Podría ser útil si hablaba, pero llevaba 19 meses sin hablar, y las perspectivas de que hablara eran cada vez menores. Con Paulus en manos soviéticas, Yakov adquirió un valor diferente. Ya no era solo un instrumento de propaganda potencial. Era una moneda de cambio real para recuperar al símbolo más importante de la derrota alemana. Los estrategas de Goebbels presentaron el análisis a Hitler con claridad. El valor actual de Yakov como propaganda era limitado porque no cooperaba. El valor de Paulus para los soviéticos era ilimitado porque no necesitaba cooperar. Solo necesitaba estar vivo y rendido para ser el símbolo más poderoso disponible. El canje tenía sentido estratégico para Alemania. Recuperar a Paulus silenciaba el símbolo de Stalingrado. Liberar a Yakov le daba a Stalin algo que Stalin podría usar o no usar según le conviniera. La propuesta fue enviada a través del diplomático sueco conde Folke Bernadotte y la Cruz Roja. Yakov, Djugasvili, a cambio de Friedrich Paulus y un grupo de oficiales superiores alemanes capturados en Stalingrado. Stalin analizó la propuesta con la misma metodología con que analizaba las operaciones militares. No como padre, como comandante en jefe. El análisis estratégico que Stalin presentó al Stavka, el alto mando soviético, tenía 3 variables que cualquier manual de inteligencia militar habría reconocido como el marco correcto para evaluar un activo humano en contexto de guerra total. Primera variable: el valor actual de Paulus en manos soviéticas. Paulus vivo en Moscú era la demostración permanente de que el sexto ejército había sido destruido, no retirado, no derrotado, destruido. Cada aparición pública de Paulus era un mensaje a las poblaciones alemanas y ocupadas. La Wehrmacht no era invencible. Ese mensaje ya estaba funcionando. Era real, verificable, irrefutable. Segunda variable, el valor potencial de Yakov libre. Si Stalin recuperaba a Yakov, ¿qué ganaba? Un teniente de artillería que había pasado 19 meses en cautiverio alemán. Políticamente complicado, porque la Orden 270 lo clasificaba como traidor potencial.
porque cualquier uso de Yakov en comunicaciones soviéticas requería explicar por qué había sido capturado y cómo lo habían tratado los alemanes. Tercera variable: el costo político de aceptar el canje. Aceptar significaba reconocer públicamente que Stalin tenía excepciones a su propia regla de que los prisioneros de guerra eran traidores. Significaba mostrar que Hitler podía presionar a Stalin con sangre. Significaba establecer el precedente de que el parentesco creaba excepciones en el sistema soviético. El análisis producía una conclusión que cualquier estratega militar habría alcanzado con los mismos datos. Rechazar el canje era la decisión correcta. Stalin rechazó el canje. La respuesta fue esta: no cambió un soldado por un mariscal. En el contexto estratégico que acabas de escuchar, esa frase no es la declaración de un padre que abandona a su hijo. Es la síntesis de un análisis de valor de activos que concluía que Paulus, vivo en Moscú, valía estratégicamente, más que Yakov libre en ningún lugar. La dimensión militar de la decisión de Stalin en febrero de 1940. Y 3. No puede separarse del contexto estratégico de ese momento. Stalingrado no fue solo una derrota alemana. Fue el punto de inflexión que cambió la dirección de la guerra de forma permanente. Antes de Stalingrado, Alemania había mantenido la iniciativa estratégica en el frente oriental. Avanzaba, elegía dónde atacar, obligaba a los soviéticos a reaccionar. Después de Stalingrado, esa iniciativa pasó a los soviéticos. El ejército alemán todavía podía contraatacar localmente, todavía podía ganar batallas, pero nunca recuperó la capacidad de dictar el ritmo de la guerra en el este. Paulus prisionero era la imagen de ese cambio. Cada día que el mariscal pasaba en Moscú, vivo era un recordatorio para el mundo de que el ejército que había llegado a las puertas de Moscú 2 años antes había sido destruido. En ese contexto, la propuesta de canje alemana llegó a Stalin no como una oferta generosa, sino como una señal de debilidad. Los alemanes necesitaban recuperar su símbolo. Esa necesidad confirmaba que el símbolo estaba funcionando. Lo que esa frase no podía decir en ningún documento oficial y lo que los archivos soviéticos desclasificados revelan como la dimensión que Stalin no podía hacer pública. Es que tenía una cuarta variable en su análisis. Yakov llevaba 19 meses en manos alemanas sin cooperar. Ese no cooperar era, desde el punto de vista estratégico soviético, una operación de resistencia exitosa. Yakov había privado a Goebbels de su arma más poderosa durante 19 meses. Su silencio había neutralizado la operación de propaganda alemana. Traerlo de regreso, bajo el marco público de un canje, significaba convertirlo en el centro de una historia que el Estado soviético no podía contar sin contradicción, porque el sistema que declaraba traidores a los prisioneros de guerra había pagado un precio estratégico por recuperar a uno de ellos. El cálculo era frío, era correcto, y producía el resultado que cualquier comandante en jefe con los mismos datos habría producido. Yakov murió el 14 de abril de 1943 en el campo de concentración de Sachsenhausen. 6 semanas después del rechazo del canje, caminó hacia la alambrada eléctrica del campo. Los guardias dispararon. No se detuvo. Murió en la alambrada. Los historiadores que analizaron el expediente del campo concluyeron que no fue un intento de fuga. Fue la segunda vez que Yakov intentaba suicidarse. La primera había sido en 1928, con una pistola, en Moscú. Su padre había dicho entonces que ni siquiera sabía disparar. Esta vez eligió una alambrada eléctrica. No falló. Paulus, el activo que Stalin eligió sobre su hijo, siguió siendo la pieza más valiosa del tablero de información soviético durante años. El uso soviético de Paulus fue una
operación de información ejecutada con precisión militar. En julio de 1943, 5 meses después de su captura, los soviéticos crearon el Comité Nacional para una Alemania Libre, una organización de prisioneros alemanes que publicaban declaraciones y transmisiones de radio llamando a los soldados alemanes a resistir las órdenes de Hitler. Paulus inicialmente se negó a participar, pero el avance soviético después de Kursk y la evidencia creciente de que Alemania iba a perder la guerra cambiaron su posición. En agosto de 1944, Paulus firmó una declaración pública llamando al pueblo alemán a deponer a Hitler y terminar la guerra. La declaración fue transmitida por radio sobre las líneas alemanas. Era exactamente el material que Goebbels había intentado producir con Yakov durante 2 años sin conseguirlo. Ahora producido voluntariamente por el mariscal, que Hitler había prometido que nunca se rendiría. El impacto sobre la moral alemana fue documentado por los servicios de inteligencia aliados como uno de los factores que aceleraron el colapso del frente occidental después del desembarco de Normandía. Stalin había calculado correctamente. Paulus cooperó. Yakov no habría cooperado aunque lo hubieran recuperado, porque 19 meses de cautiverio alemán habían demostrado que ese hombre no cooperaba con nadie. La maniobra estratégica fue perfecta en sus propios términos. Stalin había calculado que Paulus tenía valor estratégico concreto y que Yakov tenía valor estratégico potencial ya comprometido por 19 meses de no cooperación. El intercambio le habría dado un activo devaluado, a cambio de renunciar a su activo más productivo. El precio humano fue su propio hijo. En el vocabulario de la guerra total que Stalin había construido desde 1941, ese precio era calculable. Mismo sistema que mandaba 150.000 soldados a apuntar sus armas hacia sus propios compañeros, podía calcular el valor de un hijo frente al valor de un mariscal de campo. Enemigo, el cálculo dio el resultado que dio, y nadie en el sistema soviético lo cuestionó públicamente. Paulus fue liberado en 1953, después de la muerte de Stalin, y regresó a Alemania del Este, donde vivió hasta 1957. Sus memorias, publicadas póstumamente, incluyen una descripción de su relación con el sistema soviético que los historiadores siguen citando. Fue tratado con respeto y usado con precisión. Cada aparición pública que le pidieron tuvo un objetivo estratégico específico. Fue un activo gestionado con la misma eficiencia con que el sistema soviético gestionaba cualquier otro recurso de guerra. La noticia de la muerte de Yakov llegó a Moscú a través de los canales de inteligencia alemanes y neutrales en las semanas siguientes. La respuesta oficial soviética fue un silencio que duró años. El sistema que había declarado traidores a los prisioneros de guerra no tenía protocolo para declarar héroe públicamente a uno de ellos mientras la guerra seguía activa. Hacerlo habría requerido explicar por qué Yakov era diferente a los otros prisioneros, y esa explicación habría expuesto exactamente la contradicción que Stalin había evitado al rechazar el canje, que había excepciones al sistema y que esas excepciones dependían de quién eras hijo. La decisión fue archivar el caso hasta que el contexto político permitiera una narrativa diferente. Yakov fue declarado héroe de la Unión Soviética póstumamente, décadas después de su muerte, cuando los archivos que documentaban su resistencia a los alemanes fueron parcialmente desclasificados. El sistema, que lo había declarado traidor potencial en vida, lo declaró héroe cuando ya no podía contradecir la declaración, lo que los archivos soviéticos desclasificados revelan sobre la gestión de Paulus después del canje. Rechazado completa el cuadro estratégico de una forma que hace
Aún más evidente la lógica de la decisión de Stalin fue entre 1943 y 1945. Paulus fue utilizado en al menos 16 ocasiones documentadas como activo de comunicación estratégica. Declaraciones públicas, transmisiones de radio, apariciones ante delegaciones de oficiales alemanes capturados, testimonios en conferencias internacionales. Cada uso fue coordinado por el Departamento de Propaganda del Ejército Rojo con el mismo nivel de planificación que se usaba para las operaciones blindadas. El impacto fue medido por los servicios de inteligencia aliados y los propios servicios alemanes. Las transmisiones de Paulus sobre las líneas alemanas produjeron incrementos documentados en las rendiciones de unidades específicas en sectores específicos del frente. No los 15 o 20% que los alemanes habían proyectado para Yakov en el mejor escenario posible. Los resultados reales de Paulus superaron esas proyecciones en algunos sectores. Stalin había calculado correctamente. Paulus valía más que Yakov porque Paulus ya estaba cooperando y Yakov nunca lo haría. Las cifras del tablero estratégico de 1943 son las que ningún libro de texto presenta juntas, porque ponerlas juntas obliga a llegar a una conclusión incómoda. Stalin tenía 2 activos humanos disponibles. Calculó correctamente cuál valía más. Tomó la decisión estratégicamente correcta. Y esa decisión la tomó eligiendo un mariscal alemán sobre su propio hijo. Eso no fue una falla del sistema. Fue el sistema funcionando exactamente como estaba diseñado. Y recuerda, las guerras no se ganan solo con tanques. Se ganan también con símbolos. Stalin sabía la diferencia entre los dos. Los crímenes que perdieron fueron juzgados. Los crímenes que ganaron fueron archivados.